Hola amigos de Magic Board, bienvenidos a un video más. Hoy les traigo un deck mono white bien agresivo, así de esos fuertes que atacan rápido. Sin más, pasemos al análisis del deck. No, alto. Primero, antes que nada, les agradecería que por favor le den like, se suscriban y activen la campanita, se lo voy a agradecer mucho. Creo que ya nos estamos saliendo del tema, así es que pasemos al análisis del deck de inmediato. Vámonos. Bueno, ahora sí vamos a analizar el deck. Para empezar, llevamos a Lurrus Nido del Ensueño de Compañero. Es una criatura legendaria por 3 de maná. Ya se puede pagar con doble blanco o con doble negro. En nuestro caso va a ser con doble blanco y con uno de cualquiera. Es una 3-2 que tiene vínculo vital. El requisito que nos pide para llevarlo de compañero es que cada una de las cartas que tengamos en nuestro deck que sean permanentes tiene que costar 2 o menos. Entonces nosotros cumplimos eso, todos nuestros permanentes valen 2 o menos. Igual nuestros hechizos, pero los hechizos no importaría. Y la habilidad que tiene Lurrus nos va muy bien en nuestro deck porque una vez cada turno podemos lanzar un hechizo de permanente con el valor de 2 o menos de nuestro cementerio y ponerlo en el campo de batalla. Así es que si hemos perdido algunas criaturas importantes como son el Escribeluz Leonino o el Espíritu del Clarín, los podemos regresar. En realidad todas las criaturas que llevamos las podemos regresar con Lurrus solo una vez por turno. Y en el coste 1 de criaturas llevamos el Escolta de los Caídos, que es una criatura 2-1 y tiene la habilidad de alardear. Si este turno ha atacado, podemos pagar 2, uno blanco y uno incoloro, y creamos una ficha de criatura guerrero humano 1-1. Lo llevamos porque baja rápido, pega fuerte y ayuda a causarle presión en los primeros turnos a los oponentes. Aparte, la habilidad de alardear, que es muy buena también ya que nos crea Field Tokens, pero creo que lo vamos a usar más porque es una criatura muy fuerte. Es como el león de la sabana actual. Luego la otra criatura importante que llevamos es la Luminante Astuta por 1 de maná. Es una 0-1 pero tiene la habilidad de hechicería, que siempre que lancemos o copiemos un hechizo de instantáneo de conjuro, ella va a obtener +2/+2 por cada uno de esos hechizos. De preferencia, si tenemos en nuestra primera mano al Escolta de los Caídos, sería mejor bajarlo como primer turno al Escolta, porque si bajamos la Luminante y tenemos para el turno 2 al Leonino o al Espíritu del Clarín, que nos interesa tenerlo en el campo de batalla, con ella ya no podríamos pegar porque pega 0 y no jugaríamos ningún hechizo de instantáneo, y que en el turno 2 nos gastaríamos todo nuestro maná jugando alguna de estas criaturas. Entonces, en cambio, si lo tenemos a él como que hemos jugado el primer turno, él sí podría pegar 2 en nuestro segundo turno y no habría problema jugar el Leonino. Ya para el turno 3 ya podríamos jugar cualquiera de las otras cartas. Luego, siempre en el coste de maná 1 como criatura tenemos al Salvador Altruista. Es una criatura perro, es 1-1 y tiene la fabulosa habilidad de que sacrificándolo a él le damos indestructible hasta el final del turno a cualquier criatura que controlemos. Esta nos va a servir para proteger muchísimo nuestras criaturas importantes como son el Escribeluz Leonino, el Espíritu del Clarín e incluso nuestro Lurrus. Con él tiene una gran sinergia porque si tenemos a Lurrus y nos lo quieren matar, le damos indestructible con el perro, y luego si lo podemos regresar del cementerio al campo de batalla otra vez con la habilidad de Lurrus. Si no, pues al otro turno lo podríamos hacer si ya hemos usado la habilidad de Lurrus. Es una gran sinergia, es estupendo, así es que una buena carta en común para nuestro deck. Luego, como hechizos de coste 1 como instantáneos y conjuros de coste 1 que llevamos son Golpe Desafiante. Es un instantáneo que por 1 de maná la criatura objetivo tiene +1/+0 hasta el final del turno y robamos una carta. Nos permite activar la habilidad de hechicería de nuestras criaturas, robamos una carta y bufeamos a una de nuestras criaturas solo dándole 1 de ataque. Excelente para hacer común también. Luego otra carta común con coste de maná de 1 es el Conjuro de Voz Cantante, que le pone un contador +1/+1 a la criatura objetivo que controlemos y tiene la habilidad de aprender.
¿Qué hacemos con aprender? Pues nos vamos a nuestro banquillo a buscar una lección. Llevamos de lecciones la suspensión académica, ciencias ambientales, llevamos 2 reducir a un recuerdo y llevamos fundamentos de profecía y autonomía expandida. Esas son las lecciones que llevamos y a Luz en nuestro banquillo, que es nuestro compañero. Luego entonces con una de estas bufeamos a una criatura y vamos a buscar otro hechizo que nos va a ayudar posteriormente a seguir activando las habilidades de hechicería que tienen nuestras criaturas. Luego en el turno 2 tenemos aquí sí ya al mero de nuestro deck, al núcleo, al que hace posible todo que funcione, es el Escribo de Luz Leonino, y este sería como el que nos daría el poder para ganar la partida. Es una criatura 2/2 por 2 de maná. Su habilidad de hechicería es bestial, totalmente bestial, y siempre que lancemos o copiemos un hechizo instantáneo de conjuro, nuestras criaturas van a obtener +1/+1 hasta el final del turno. O sea, todas las criaturas por igual van a obtener +1/+1 hasta el final del turno. Si jugamos 3 hechizos en un turno, nuestras criaturas obtendrían +3/+3. Luego otra carta importante es el Espíritu del Clarín, por 2 de maná, es una 2/2, y siempre que lancemos nuestro segundo hechizo cada turno, creamos una ficha de criatura espíritu 1/1 con la habilidad de volar. Esto es importante porque nos pone criaturas en el campo de batalla, que son los tokens, y con evasión, que vuelan. Eso es muy bueno. Lo único que solo podemos poner un token cada turno. O sea, si en el turno del oponente jugamos 2 hechizos, ponemos un token. Si en nuestro turno jugamos 2 hechizos, ponemos un token. No importa si jugamos más de 2 hechizos, si jugamos 4, igual solo pondríamos un token. Luego otra carta que llevamos es la Profesora de Simbología, es una 2/1 por 2 de maná, y que cuando entra en juego aprendemos. Solo llevamos 6 cartas que tienen la habilidad de aprender, y llevamos justamente 6 lecciones en nuestro banquillo, cabal 6 para buscarlas. Luego los instantáneos y conjuros que llevamos de coste 2 son Hito de Resistencia. Llevamos 3 copias, que es un instantáneo que le ponemos un contador +1/+1 a la criatura objetivo y gana protección contra el color de nuestra elección hasta el final del turno. Esto es para defender a nuestras criaturas importantes, hace como las funciones del perrito. Luego llevamos 2 copias de Muestra de Confianza, es otro instantáneo que tiene la habilidad que se copia por cada uno de los hechizos de conjuro de instantáneo que hemos jugado anteriores a él. O sea que si hemos jugado 2 hechizos de conjuro de instantáneo y luego lo jugamos a él, se copia 2 veces, o sea lo jugaríamos por 3. Y si tenemos al leonino, solo ahí estaríamos dándole ya, por la habilidad de hechicería que él tiene, dándole +5/+5 a todas nuestras criaturas, más sin contar lo que le hemos dado con los hechizos que hemos jugado. Solo por la habilidad de hechicería ya serían +5/+5. Así que es una carta muy buena, solo llevamos 2 copias porque no me gusta mucho la otra parte de su habilidad. La primera sí está buena, que es ponerle un contador +1/+1 a la criatura objetivo. Luego la otra es que gana la habilidad de vigilancia hasta el final del turno. Esa no mucho me gusta, sé que es una habilidad buena, pero como él es instantáneo, para aprovechar la habilidad de vigilancia tendríamos que jugarlo como conjuro, o sea, desperdiciar lo instantáneo que es, porque si atacamos la criatura se gira y si lo jugamos después no la vamos a enderezar, o sea, se va a quedar girada y la habilidad de vigilancia se desperdicia. Entonces llevamos solamente 2 copias porque la que verdaderamente nos va a dar pero poder es esta, Solidaridad de Basri, que le ponemos un contador +1/+1 a todas nuestras criaturas. Aquí esto sí, por igual a todas +1/+1, y si tenemos el leonino, pues vamos a activar su habilidad de hechicería. Por 2 de maná, un conjuro, y +1/+1 todas nuestras criaturas como contadores. Es excelente para bufear a nuestra criatura. Y la base de maná es sencillita, 20 llanuras nevadas y un refugio anónimo, que por 3 de maná lo convertimos en una criatura 3/4 que tiene todos los tipos de criatura y tiene la habilidad de vigilancia hasta el final del turno y sigue siendo una tierra. Esta nos agrega maná incoloro, llevamos solo una copia, pues porque a veces nos puede ayudar ya su habilidad de convertirse en criatura. No llevamos más para evitar de que en nuestra primera mano nos salgan 2 de estas tierras y no poder jugar un hechizo. Eso sería prácticamente perder el duelo si no jugamos en nuestro primer turno una criatura.
así que por eso solo llevamos una y 20 llanuras, o sea 21 es nuestra base de maná. Ahora sí, vámonos a los duelazos a ver qué tal nos va con el deck. Vámonos. Bueno, estamos aquí, en la mano tenemos 3 tierras, criatura del turno 1 y tenemos criaturas del turno 2. Tenemos a nuestro leonino, el héroe de nuestro deck, también el espíritu del clarín, otro de nuestros motores y un hechizo. Pero aunque tenemos solo un hechizo, vamos a conservar. Vamos a conservar y vamos a ver qué tal nos va. Nos toca primero, bajamos nuestra criatura bien agresiva. Ya en el turno 2 vamos a poder pegar. Creo que vamos a bajar en el turno 2 al espíritu del clarín. Y en el turno 3 vamos a bajar al leonino y vamos a hacer hechizo de una vez para fortalecer nuestras criaturas y poner un token con el espíritu. Él está jugando blanco también. Vamos a ver si solo es blanco o lo lleva con otra combinación. Pues por lo visto solo es blanco. Que nos ha bajado una criatura que tiene vigilancia. Y tiene vínculo vital mientras controle otro clérigo. Por lo visto es un deck de clérigos. Bueno, nosotros ya tenemos al héroe de nuestro deck y esto sí ya nos va a dar un alcance bestial. Aquí se lo vamos a poner al espíritu del clarín. Vamos a poner un token. Le vamos a dar +1/+1 a todas. Y vamos a buscar otro hechizo, quizás este para fortalecer una de nuestras criaturas, porque el otro turno vamos a poder jugar este más este y vamos a atacar. Si él quiere bloquear, por nosotros está bien. Sí, un intercambio, está bueno. Ya cumplió su trabajo, hizo bien, nos deshicimos de una criatura, nosotros tenemos ventaja en el campo. Vamos a ver con qué nos sale el oponente. Pues lo mucho que podría hacer es bajar una criatura como el fantasma de Héroe Ruinas y robarnos nuestro leonino. Eso sería un poquito daño. Bueno, o eso. Adiós leonino, pero nos queda siempre el espíritu del clarín que nos va a ir poniendo más token. Lástima que nos robó el leonino porque aquí estábamos. Bueno, se lo vamos a poner al token para que gane vigilancia y sea una 3/3. Vamos a jugarle esto al espíritu y a poner otro token. Sí, el otro turno va a estar bueno. Para el otro turno podemos jugar estos dos. Le vamos a poner 2 contadores +1/+1 a todas las criaturas y vamos a poner otro token. Bueno, esperando que nos sobreviva este turno al espíritu del clarín. Si no, solo tendríamos los tokens. Vamos a ver qué va a hacer nuestro oponente. Se ha llenado un poquito de vida con estas fuentes radiantes. Bueno, creo que nuestro amigo aquí ya casi no tiene mucha esperanza de vida porque ahorita vamos a aniquilarlo. Sí, nuestro deck bien agresivo y violento ha ganado. Bueno, estamos aquí en el duelo y tenemos como en primera mano 2 tierras. Lamentablemente la 21 que llevamos de esta no salió, pero no importa. Tenemos para el turno 1 suficientes cartas y para el turno 2 estamos bien. Entonces conservamos. Vamos a ver qué nos trae de sorpresa el oponente y a ver cómo salimos nosotros. Bueno, nosotros vamos a jugar nuestra criatura más fuerte para el turno 1. En el próximo turno, si nos sale otra tierra que nos agregue blanco, vamos a bajar esto y vamos a jugar esto, o posiblemente juguemos esto y nos aguantemos. Bueno, no nos salió, entonces quizás vamos a hacer esto. Sí, y vamos a atacar con nuestra criatura. El otro turno espero que robemos la tierra y vamos a jugar 2 hechizos.
No nos salió nada, pero vamos a ver si se puede. Nos vamos a arriesgar. Híjole, qué mala leche, no se pudo. Ataquemos, vamos a ver si él quiere bloquear. Pues por mí está bien. Bloquea, no bloquea. Y esta cosa que hace el Inquisidor del Páramo. Gana la habilidad de dañar primero. O sea, menos mal no podía pagarlo. Necesitamos uno de maná y para este turno estuviéramos bien armados si nos hubiera salido la tierra blanca, pero no nos salió. Esperemos que en este sí, y hoy sí jugaríamos dos hechizos. Creo que jugaríamos este y vamos a... Bueno, él también tiene problemas de maná. Sin bloquear. Vamos del tú a tú. Ahí está, excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a jugar esto. Y vamos a jugar uno de estos, ponemos un token y buscamos en nuestro banquillo una lección. ¿Qué podríamos buscar? Yo creo que vamos a buscar esto por si estamos escasos de maná. Igual es un hechizo que ayuda. Y atacamos solo con nuestro espíritu. Vamos a ver si quiere intercambiar. Pues todavía no. Ya nos pusimos en una mejor posición. El otro turno vamos a ver si... ¿Y esto qué hace? Ah, gana vida. Bueno, aquí pues primero vamos a buscar una tierra y la vamos a bajar. Ya fortalecimos a nuestra luminante. Bajamos tierra. Y... él todavía no puede bloquear. Quizás vamos a bajar otro espíritu. Y es otro hechizo. Ponemos otro token y le ponemos un contador a ella para que se nos haga bien bobosa. ¿Qué hacemos aquí? Yo creo que ya tenemos suficiente maná. Vamos a buscar esto para ponerle más contadores. Y esto no daña primero, ¿verdad? Entonces ataquemos con todo. Tenemos la ventaja ahorita. Qué agresivo se nos volvió el deck. Vamos a ver si él puede. Eso de llevar esta carta en el banquillo es una gran cosa. Te ayuda cuando tenés problemas de maná. Aparte te regala 2 vidas. Bueno, él bloqueó, perdimos unas criaturas, pero él se quedó sin nada y nosotros seguimos teniendo cuerpos en la mesa. Eso significa que llevamos la ventaja por el momento. Tenemos 2 hechizos más y si robamos a nuestro pechudo leonino, vamos a poder... Bueno, no lo robamos. Ay, pobrecito el ángel sol de todos. Vamos a ponerle a este. Y vamos a ver si quiere intercambiar. No, todavía no. Vamos a jugar aquí. Y vamos a buscar por si nos baja algo macabro esto. Atacamos con todo menos con este. ¿Qué va a decidir? Ah, bueno, obvio la más fuerte. Bueno, yo creo que se nos va a rendir porque ya no tuvo problemas como nosotros. A nosotros nos estabilizó el maná, la carta que buscamos en el banquillo. Uy, esta carta estaba buena, lástima que, como habíamos dicho, pues por gusto ya no. Bueno, le vamos a dar protección de blanco. Y le ponemos un contador, ya solo ella pega 4 y ya teníamos ganado el juego, así es que solo atacamos con las voladoras y la que tiene protección y le decimos buena partida y listo, con todo al pecho. Yes. Sí. Bueno, iniciamos match y
Dos criaturas de turno, 3 criaturas de turno 1 y 2 hechizos. Creo que con 2 tierras estamos bien, conservamos. En el primer turno vamos a jugar esto y luego, si no tenemos algo mejor, en el segundo turno vamos a jugar estos 2, para que al tercer turno poder jugar los 2 hechizos si se puede y hacer que crezcan nuestras luminantes. Vamos a ver contra qué nos enfrentamos. Pasaje de leyenda. ¿Qué tipo de maná voy a buscar? Negro. Bueno, nos enfrentamos a un deck que lleva muerte, así es que vamos a bajar las 2 criaturas. Esperemos no haya algo ahí que nos tire, que nos mate todo en turnos rápidos, así es que vamos a atacarlo. Al otro turno vamos a poder jugar estos 2 hechizos. No sé si jugarlo a menos que robemos otro. Lo vamos a guardar porque es para proteger. Bueno, está mejor esto. Nos ayuda a crear más presencia en mesa. Y le vamos a dar un contador a una luminante porque es la que pega 0. Necesitamos que pegue bastantito. Vamos a buscar... quizás vamos. Se nos rindió, no puede ser. Bueno amigos, hasta aquí vamos a llegar con el video. Espero que les haya gustado. Ya vieron de que el deck pues pega fuerte y rápido, y es casi como el deck rojo, el mono red, de que o ganamos rápido o perdemos rápido. Así que el deck está bastante entretenido. Me ha gustado mucho, le he pasado muy bien y espero que ustedes también lo hayan pasado bien. Así que por favor no olviden regalarme su like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.